Y sin duda nosotros nos escandalizamos con ciertos pecados, ¿verdad? Más con unos que con otros. Por ejemplo, si usted va a alguien robando, eso puede causarle cierto asombro, cierto impacto en su vida. Si usted ve a alguien asesinando, pues mucho más, ¿verdad? Y dése cuenta que muchas veces en la vida hay pecados con los cuales nosotros tratamos, pero que a nuestra perspectiva parecen mayores, parecen que esos son más graves. Un adulterio, fornicación, cualquier tipo de adicción y sus consecuencias que son visibles, nos pueden llevar a juzgar a alguien fácilmente por sus pecados. Porque sin duda estos pecados son alarmantes y son totalmente destructivos. Pero ¿qué hay de aquellos pecados que no son tan llamativos? ¿Qué hay de aquellos pecados que son sutiles en la vida del cristiano, que no provocan tanto escándalo? Por ejemplo, la falta de perdón en la vida de una persona. Por ejemplo, sentir envidia. Por ejemplo, tener pensamientos impuros. ¿Qué hay de la lascivia, de la lujuria? ¿Qué hay de la baja autoestima? ¿Qué hay de tener un sentido de superioridad por sobre otras personas? ¿Qué hay de aquel deseo interno tan fuerte por aceptación de otras personas? ¿Qué hay de ese deseo de tener hacia otra persona, de un deseo sexual? Cuando Jesús dice que cuando nosotros tenemos un deseo en el corazón sexual, ya hemos adulterado. Sin cometer un acto físico, ya hemos adulterado. ¿Qué hay acerca del odio contra un hermano? Dice Juan 3:15 que el que odia a su hermano es homicida y que ningún homicida tiene vida eterna. Hay pecados que no son tan visibles, pero que están en el corazón, y que muchas veces esos pecados en el corazón se van a manifestar de manera externa. Como cristianos tenemos batallas en nuestra mente y en nuestro corazón, emociones y sentimientos, y algunos comienzan en lo interno, pero tendrán resultados externos. Hay muchos pecados que regularmente no mencionamos. Hemos hablado de la mentira, que Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos y los que aman y los que hacen mentira tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y está hablando del infierno. Y está hablando de gente que miente. ¿Y qué hay del que odia a su hermano? Dice la Biblia que se le considera como un homicida por no amar a su hermano, por odiar a su hermano. Y sin duda hay pecados que aparentemente tú no puedes determinar que alguien envidia a alguien solamente por verlo, porque es algo que trae en el corazón. Y quisiera con esta serie hablar acerca de algunos pecados que vamos a estar viendo los viernes. Pecados que a simple vista no se pueden ver en una persona porque vienen de manera interna, pero que sin duda son tan destructivos como los pecados visibles. Y a manera de introducción, quisiera dar dos significados de la palabra pecado. Y esto es lo que se conoce como amartiología, que es la doctrina del pecado. Y la primera palabra que quiero tocar se llama amartema. Pásamela, hijo. Y fíjense lo que el pecado significa. Significa errar, ¿en qué? En el blanco. Aquí el pecado es visto como cualquier actitud o acción humana que no da en el blanco de la meta de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, esta palabra está diciendo que cuando tú y yo pecamos, no le estamos dando la gloria a Dios y estamos errando en el blanco, en el sentido de que nuestra vida no está dándole la gloria a Dios, y eso nos destituye de su presencia. Por eso esta palabra es importante entenderla, porque tenemos que entender con qué estamos lidiando, con qué estamos tratando. Y el pecado te desvía. Es como si tú lanzas una flecha y das en el lugar equivocado. Erraste en el blanco. No le estás dando la gloria a Dios por medio de este pecado. Pero hay otra palabra que también se es usada en el Nuevo Testamento, en el griego, que se llama parábasis.
y que esta palabra hace referencia a traspasar una línea prohibida. Dice el significado que esta definición del pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué dice ahí? Infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Es decir, cuando nosotros hablamos de la palabra pecado, estamos pasando la palabra de Dios, estamos cometiendo una transgresión contra la palabra y contra Dios mismo. Así es que pecado es errar en el blanco, y pecado es que traspasar una línea prohibida, en el sentido que estamos traspasando, ya sea de manera intencional o accidental, la ley o la palabra de Dios. ¿Cuáles creen que sean las consecuencias del pecado? Por ahí díganme, ¿cuáles serán las consecuencias del pecado? Muerte. Pasa a ir a la siguiente. Muerte física, por supuesto. Alguien que tiene un problema de cualquier tipo de adicción, sabemos que las adicciones provocan enfermedades físicas y llegan a matar literalmente una persona. Una persona que fuma va a morir ¿de qué? De cáncer. ¿A cuántos han conocido que han muerto de cáncer? Yo he conocido a N cantidad de personas. Ahora, la persona fuma sabiendo que lo que está fumando lo va a matar. Lo va a matar literalmente. No es una figuración, no es una metáfora. La persona sabe que el fumar o el consumir este tipo de droga, porque es una droga, lo va a matar, literalmente lo va a matar. Pero también el pecado produce muerte espiritual en la persona. Es decir, que entre más la persona consume el tabaco, cada vez su condición espiritual interna va a ser que va decayendo más y más. Y este pecado no solamente lo va a llevar a una muerte física, espiritualmente esta persona va a llegar a un punto donde incluso va a sentir la pérdida por vivir, las ganas por vivir, las ganas por salir adelante, porque lo que hace cualquier tipo de pecado es degrada la imagen del hombre, degrada su identidad y va haciendo que éste muera espiritualmente. El pecado esclaviza al hombre, lo hace esclavo de lo que consume, lo hace esclavo de lo que toca, lo hace esclavo de lo que piensa, lo hace esclavo de lo que ve. El pecado, hermano, es como si tú trajeras grilletes en las manos y en las piernas. Estás viviendo la vida, trabajas, estudias y tienes una vida normal, pero espiritualmente tu vida tiene grilletes que no te dejan avanzar en la vida, porque lo que hace el pecado no solamente te esclaviza la vida, sino te detiene en la vida, te estanca en la vida. El pecado es totalmente destructivo. Además, el pecado condena al alma del hombre. El pecado destruye la vida del hombre en todo sentido, en toda área, en todo aspecto. Una persona, un varón que engaña a su esposa, ¿cuánto va a destruir? Va a destruir todo. Va a destruir primero su integridad. Va a romper el pacto que hizo con Dios de amar a la mujer. Va a lastimar a la mujer gravemente. Va a lastimar a los hijos gravemente. Esta persona que comete una infidelidad, lo más seguro es que si esa persona no busca de Dios, siga siendo infiel. Y va a comenzar tal vez a caer en depresión. Va a contraer enfermedades sexuales. Va a contaminar a demás personas. Dense cuenta cómo un pecado es capaz de destruir no solamente a la persona que lo está cometiendo, sino también a las personas que tiene ¿qué? En su entorno. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios. La Biblia está llena de ejemplos y consecuencias del pecado. Una fue que Adán y Eva fueron expulsados del Edén.
por el pecado. Una fue que David, cuando comete adulterio, su hijo se muere. Y que dice la palabra que cuando Natán le da una profecía, lo exhorta, dice que en su casa habría espada y muerte. Y vemos cómo los hijos de David murieron. Hubo espada y muerte a causa del pecado. Vemos cómo Sansón quedó avergonzado sin ojos, quedó avergonzado delante del pueblo por causa de la lascivia y de la lujuria que tenía. Vemos la historia de toda la Biblia. Nos muestra cómo el pecado destruye. Es como un tsunami, es como un cáncer que entra en nuestra vida y que comienza a destruir todo lo que amamos, lo que hacemos, nuestro destino, nuestro presente, y afecta a toda la vida del hombre. El pecado es tremendo, hermanos. Si no, pregúntenle. Yo por muchos años, algunos 5 años, me junté con unas personas y compartíamos en los centros de rehabilitación, y yo escuchaba cada testimonio cuando se paraba la gente. Decía, no, mi mamá me encontró robando una carnicería, me dieron un piquete, me llevaron a la cárcel, y cada historia que yo escuchaba eran consecuencias del pecado. Las familias destruidas totalmente destruidas. Y quiero que entendamos la gravedad del pecado. Una persona que tiene cualquier tipo de adicción, hablando de un pecado externo, será una persona que degrade su propia persona, que degrade su propia moralidad, y hará cosas que jamás pensó en su vida. Una persona que consume cualquier tipo de droga hará cosas que en su vida jamás pensó hacer. Lo llevará a un estado crónico de depresión. Perderá el deseo de vivir. En algún momento será rechazado por su propia familia. Será un errante, una persona vacía, una persona solo. No tendrá autoridad moral para corregir a sus hijos, si es padre o si es madre. Gradualmente su condición espiritual será peor, y será peor porque irá creciendo en acciones pecaminosas. Incluso esa persona en algún momento pensará que sería mejor no vivir y se quitará la vida incluso. Quedará enfermo y quedará olvidado. Noten una cosa, ¿hasta qué grado el pecado puede destruir la vida de alguien? Si no, vamos a todos los del doble A y pregúntenles. Todos. ¿Y saben por qué muchas veces no funciona la metodología que ellos hacen? Porque ahí las personas son llevadas a un retiro, pero no son llevadas al nuevo nacimiento. Y lo que cambia una persona es nacer de nuevo. Porque terapias, vamos con un psicólogo. Un psicólogo te puede dar una buena terapia, puede adentrarse un poco en el corazón. Pero un psicólogo o una buena terapia no puede hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer, y es traer convicción de pecado al hombre y penetrar en su corazón. Eso no lo puede hacer un buen psicólogo. Eso no lo puede hacer una buena charla. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu de Dios. Por eso muchas personas no cambian, porque buscan cambiar actitudes externas sin nacer de nuevo. Hay que tener un nuevo nacimiento para poder ser transformados de manera gradual. Ese es un pecado externo que es visible, que es escandaloso para nosotros, y que nosotros sería fácil juzgar a alguien que está en ese pecado, por supuesto. Pero ahora quiero darte un pecado interno. Una persona que lleva años sin perdonar a alguien en su corazón sabe que esta condición afecta su vida externa. El no perdonar afecta sus palabras. El no perdonar afecta su atmósfera, y sobre todo el no perdonar afecta su relación con Dios. ¿Cómo negar el perdón a alguien que perdonó todas mis faltas y mis pecados? Sin duda, es un momento que Dios ha otorgado de gracia a nosotros, que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores, pero la gracia de Dios nos alcanzó, y su perdón nos ha abrazado, y su Espíritu Santo nos ha limpiado.
No perdonar es una ofensa al amor de Jesús. Y es tan grave el no perdonar delante de Dios que la Biblia dice en Mateo 5, versículo 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo Dios: oye, tú no puedes tener una ofrenda cuando tienes algo con tu hermano. No lo hagas, antes ponte a cuentas. Cuanto más, ¿cómo podemos pensar que podemos traer adoración a Dios? ¿Cómo podemos traer nuestras vidas a Dios cuando hay una barrera en nuestro corazón, que es la falta de perdón? Y mucho más grave, mucho más profundo, Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las suyas. Lo que está diciendo es muy profundo. Está diciendo Dios en su palabra que si tú no eres capaz de perdonar a alguien que te hizo algo, Dios no te va a perdonar. Eso lo dice la Escritura. No es algo que yo quiera atenuar. Simplemente estoy leyendo lo que dice Dios. Que si tú no perdonas a alguien, tú tienes ofensas y yo tenemos ofensas contra Dios, dice que Él no las perdona. Perdonar es difícil, lo sé, pero a veces no pensamos que una falta de perdón nos puede llevar a una esclavitud, a una condición espiritual en decadencia, algo que envenena tu alma, que envenena tus palabras, que envenena tus actitudes, que envenena tus acciones, y todo ese pecado tiende a contaminar a los que tú tienes a un lado, porque la falta de perdón algo que hace es busca complicidad, busca ampliarse en la atmósfera. Si Sammy me hizo algo, por ejemplo, y Dana no me hizo nada, yo voy con Dana y le digo: Dana, Sammy me hizo algo, ¿cómo ves? Y Dana no tiene nada contra Sammy, pero yo, como traigo un corazón envenenado por falta de perdón, lo que voy a provocar en algún momento que Dana tenga algo contra él. ¿Por qué? Porque en mi alma hay una falta de perdón, y la falta de perdón solamente es un pecado que desencadena otros pecados, murmuración, condenación, juzgar. Por eso, hermanos, un pecado puede llevarte a cometer muchos en la vida. Y hoy quiero que aprendamos de uno en particular, y es el pecado de la envidia. ¿Cuántos han sentido envidia? Yo no. Vamos a ver el significado. Fíjense lo que es el significado: un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los talentos, el ministerio, los logros de otra persona. ¿Has sentido envidia porque alguien más tiene logros? ¿Has sentido envidia porque tú no tienes el talento que otra persona tiene? ¿Has sentido envidia porque tú no tienes la familia que otra persona tiene? ¿Ha sentido envidia porque usted no tiene el trabajo que otra persona tiene? ¿Ha sentido envidia porque alguien tiene una posición que tú no tienes? Sin duda, en algún momento en nuestro corazón hemos sentido ese recelo por algo que nos gustaría tener, pero que realmente a muchas veces Dios no nos va a dar, o no lo da porque no estamos aptos para tenerlo, porque simplemente no queremos pasar el proceso que pasó esa persona para obtener algo en su vida. Si hay algo que una persona envidiosa tiene, es que la persona envidiosa quisiera los logros de alguien más, pero sin pasar por el sacrificio y el proceso que esa persona hizo para lograr lo que tiene. Ay, ¿por qué él tiene una carrera? Todas las semanas se desvelaba hasta las 3 de la mañana, algo que tú no quieres hacer.
algo que tú no estás dispuesto a hacer. Porque esa persona tiene un negocio próspero y bendecido. Porque esa persona antes de comenzar su negocio se para más temprano y ora a Dios para que Dios lo bendiga. Algo que tú no quieres hacer, algo que tú no estás dispuesto a pagar el precio. Muchas veces una persona se caracteriza por desear algo que tiene otra, pero por no estar dispuesto a hacer lo que otra persona hace para tener esa bendición. Es un envidioso así. Quiere lo mejor sin el esfuerzo que hace otro. Pero me encanta la Biblia porque la Biblia nos da un significado mucho más profundo. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es la palabra quiná y la palabra carcoma rakab, y vamos a ver lo que significa. Vamos a la siguiente, hijo. La palabra hebrea para carcoma, que es rakab, tiene una raíz, tiene su raíz en una palabra que significa algo que está podrido. Es algo que la envidia, hermano, bíblicamente es una condición del corazón que trae podredumbre en la vida del ser humano. Si tú deseas algo de alguien más, en tu corazón algo se está echando a perder. ¡Qué tremendo! Porque la Biblia nos da un significado totalmente bíblico. La envidia, dice en el original, que es desear lo que otra persona tiene. ¿Y qué es ese deseo en tu corazón? Es una condición espiritual de tu corazón, de putrefacción. Y sabe una cosa, yo me puse a analizar esta palabra, y esto hace referencia a que a una persona que desea algo que no tiene y que otra persona tiene, es una persona que en su vida interior se está consumiendo. Y por eso otra versión dice en este mismo versículo que la envidia es cáncer. ¿Por qué? Porque la envidia te consume por dentro. ¿Y sabe que la envidia te puede llevar a otros pecados? ¿Cuál fue el primer pecado en la Biblia y por qué se ejecutó después de Génesis, por ejemplo, de Adán? ¿Por qué fue? ¿Y por qué mató el hermano? ¿Sabían que fue el primer pecado de envidia? ¿Sabe que la envidia es una ficha de dominó que viene seguida de otras, y que cuando tú tocas la envidia en tu vida, cuando tú tienes este problema en el corazón, te va a llevar a diferentes pecados? Por eso vamos a lo siguiente. La envidia es la fuente de otros pecados, y ahí viene un versículo que nos dice claramente lo que les estoy diciendo. Santiago 3, 15, 17. Bueno, voy a leer el 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también ¿qué? Habrá desorden. ¿Y qué dice ahí? Y toda clase de pecado. ¿Qué es lo que la envidia trae? Toda clase de pecado. ¿Qué podemos hacer por envidia? ¿Murmurar de alguien? Claro. ¿Juzgar a alguien? ¿Indisponerlo con alguien más porque yo quiero lo que él tiene? Yo quiero su carro, yo quiero su mujer, yo quiero su varón, porque todo podemos envidiar. A mí me gusta ese modelo 95. ¿No? Quieren cambiar modelos. De hombre estoy hablando, cabrón. Cuando tú deseas a otra persona, ya tienes una cascarita ahí ya como yo de 40 y tantos años, wow, ¿no? Podemos envidiar todo. Podemos envidiar incluso la bendición de alguien. ¿Qué le pasó en la historia de Esaú y Jacob? También fue envidia, porque el padre iba a bendecir al mayor, y que dijo, no, y la mamá hace un plan con Rebeca, hace un plan con Jacob, y le roban la bendición al mayor.
José. Y precisamente vamos a lo siguiente, ejemplos y consecuencias. Y precisamente vamos a hablar de José. Génesis capítulo 37, ahí viene toda la historia. Dice la Biblia en el versículo, no anoté el versículo, pero están en los primeros versículos de la historia. Dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Cuál es la historia? José le platica los sueños de grandeza y del propósito que sí venía de Dios a sus hermanos y a su papá. Dice la Biblia que ellos lo odiaron, pero también lo envidiaron. Y aquí te voy a dar un tip, hermano. En la vida no le cuentes tus sueños a cualquier persona. Cuidado, porque no todos estarán dispuestos o no todos soportarán lo que Dios quiere hacer contigo y de la manera que Dios te va a usar. No todos están preparados para escuchar un sueño que viene de Dios, porque el sueño de José venía de Dios. Tienes que tener cuidado de abrir tu boca, porque contar un sueño que Dios te está poniendo es peligroso, porque hay personas que no lo van a tolerar, porque van a desear lo que Dios quiere hacer contigo. Cuidado. No le cuente sus sueños a cualquier persona. Sobre todo cuando usted se ha visto predicando en un altar. Sobre todo cuando usted se ha visto bendecido. Porque Dios sí puede mostrar eso, Cuando yo era joven, muchas veces me vi predicando en un altar. Y cuando yo decía, yo estaba joven, no servía en un ministerio, estaba comenzando el camino. Y decía, ¿y ese sueño qué? ¿Yo predicando? Y en una ocasión me acuerdo que me soñé en una iglesia grande predicando y que había muchas personas enfrente de mí. Yo dije, yo no creo, Señor, no sé. Y recuerdo que en uno de esos sueños que tuve, ya cuando estaba sirviendo, se los conté a alguien. ¿Y cuál cree que fue la actitud de la persona que se lo conté? Bueno, les voy a decir con una cosa, que ni siquiera me contestó el mensaje del que yo le platicaba mi sueño. ¿Qué tuvo? Y yo dije, caramba, ¿no se supone que es mi amigo? Por eso, aprenda a no contar sus sueños a cualquiera. Porque le va a pasar lo que a José. Le van a intentar truncar esos sueños que Dios ha puesto en usted. ¿Alguien se ha soñado sirviendo a Dios, predicando, cantando, enseñando? Dile a Dios que te lo muestre, porque Dios lo puede mostrar. Porque Dios a veces a través de esos avances, esos trailers que ponen en la película, que es un avance de lo que va a pasar, a veces Dios muestra en tu vida lo que va a hacer contigo. A mí me mostró muchas veces predicando con jóvenes y decía, yo con jóvenes, Señor, no sé qué pasa. Y muchas cosas de las que yo soñé, que esos avances que Dios me enseñaba, muchos han cumplido. Y yo entendí que muchas veces Dios te puede mostrar en sueños su voluntad, pero también tienes que tener cuidado con no caer en un extremismo de guiar tu vida por sueños. Cuidado con eso también. Porque también a veces que sueñan cualquier cosa y hay que tener discernimiento, hay que pedir al Espíritu Santo que Él te enseñe. Pero también es verdad que Dios ha usado sueños para revelar su voluntad. José es una prueba. Pero tenga cuidado. Él, dice la Biblia, ponme el piano. Dice la Biblia, por favor. Dice la Biblia que el papá de José le hizo una túnica de colores a José. Y aquí quiero darte otra enseñanza. No desees la túnica de otra persona, porque tú fuiste diseñado para cumplir cierto destino o cierto propósito en la tierra. No intentes meterte en la túnica de alguien más. No intentes ser igual a alguien. No te compares con nadie, porque tú eres único en propósito y en llamado. No intentes ponerte algo que no te queda, porque eso te va a llevar a la frustración y al fracaso.
diseñado una túnica espiritual en la cual tú vas a ser efectivo, en la cual tú te vas a poder desarrollar y crecer. Pero cuando tú ves a alguien y tú deseas lo que otra persona tiene, porque esa persona tiene una túnica especial, cuadrada para ella, tú, si deseas esa túnica, vas a fracasar, porque vas a querer operar tu vida, operar el ministerio en la posición que Dios le dio a otra persona y no la que Dios tiene para ti. Ministerialmente en muchas iglesias eso pasa. Los pastores tienen celos del otro pastor, los cantantes tienen celos de otro cantante, los ministerios tienen celos de otro ministerio, y esto es un problema, porque los ministerios no entienden, las personas no entienden que tú no puedes operar en la túnica de otro. Aguas, no vas a poder hacer lo que otro hace, porque tú no fuiste diseñado para eso, tú fuiste diseñado para otra cosa. No envidies a nadie jamás, ministerialmente. No envidies a nadie en la vida que tiene un carro, que tiene una casa, que aparentemente su vida está llena y que todo le sale bien. No le envidies, porque tú no sabes que muchas de esas personas están vacías por dentro y están secas y están muertas. No desees la bendición del impío, porque Dios bendice y provee a sus hijos. No desees la bendición de alguien más, porque la bendición que tiene esa persona no depende de esa misma persona, sino de Dios en su gracia. ¿Y acaso Dios no ha prometido proveer nuestras necesidades? Dice que los hermanos le tenían envidia. Y por supuesto, el sueño que tuvo José era un sueño donde José iba a estar por sobre toda su familia, sobre toda, y sobre toda la nación de Egipto, como segundo del faraón, la nación más poderosa en ese tiempo de la tierra. Y la envidia que tuvieron los hermanos, lo llevaron a aventarlo a un foso, lo llevaron a venderlo como esclavo, y usted conoce toda la historia. El punto es que la envidia puede llevarte a cometer grandes pecados y tener grandes consecuencias. Tú no desees jamás lo que otra persona tiene, porque Dios le ha dado cada uno conforme a su capacidad y conforme a su voluntad lo que cada uno puede manejar. Eso enseña la parábola de los talentos. Dice que repartió talentos conforme a la capacidad que cada uno tenía. Uno tenía capacidad para uno, otro tenía capacidad para ¿cuántos? ¿3? 5. Y cada uno tenía una capacidad. Pero noten una cosa, cuando llega el dueño de los talentos, el dueño de los talentos no reconoce cuántos reprodujeron, sino qué fiel fueron con el talento que le habían dado. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, no por cuántos alcanzamos, sino por lo fieles que fuimos con lo que Dios nos dio. Aguas, no son los números. Aquí anhelamos que la iglesia crezca, pero si no tenemos la capacidad, Dios no nos la va a dar. Pero vamos a ser fieles con los que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Ahí hay un versículo que dice que en la iglesia de Corinto, Primera de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros ¿qué? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué? Todos los miembros con él se entristecen porque les fue bien al otro. Una de las cosas que más les cuesta al cristiano y que no aceptamos es que muchas veces otros son bendecidos. No nos gustan. ¿Saben por qué me doy cuenta cuando una persona siente envidia de otra? Porque cuando esa persona no es capaz de honrar al que recibió honra
de felicitar al que tuvo un logro, de felicitar al que está creciendo ministerialmente, de felicitar en una nueva adquisición de un carro, un negocio. ¿Sabes? Cuando tú no eres capaz de decir, hermano, Dios te bendiga, me da gusto que encontraste trabajo, me da gusto que te compraste ese carro, cuando tú lo haces físicamente, cuando tú lo haces, lo expresas abiertamente, eso habla de que tienes la madurez para entender que ese hombre fue bendecido por algo. Pero cuando tú te callas, cuando tú eres indiferente, cuando parece no importarte el gozo de alguien más, eso demuestra que has albergado envidia en tu corazón. Somos fáciles para ser solidarios con el dolor de nuestros hermanos, pero somos difíciles para ser solidarios con la victoria de nuestros hermanos. Nos cuesta, porque muchas veces el enemigo va a operar. Imagínate que tú no tienes trabajo y llego yo y te digo, conseguí un trabajo, hermano, ¿y qué cree? Me la dieron de gerente, ¿y qué cree? Que voy a ganar 15,000 a la semana. Y tú dices, pero yo no tengo trabajo. ¿Y por qué usted? ¿Y qué hizo? Dio un billete para que le dieran ese trabajo de gerente. ¿Y sabe ahí qué es lo que sucede? Que el corazón de la persona comienza a podrirse por dentro. Nos cuesta gozarnos con el que le va bien. Y eso es algo que tenemos que erradicar de nuestro corazón. Cuando a alguien le vaya bien, usted felicítelo, bendígalo, mándele un saludo, una felicitación y dígale, me gozo contigo, mi hermano, porque tú no sabes que al hacer eso estás abriendo las puertas de los cielos, porque tu bendición viene para ti también. Pero cuando tú te cierras, cuando tú no te gozas, cuando tú eres indiferente, estás poniendo una barrera, una sombrilla que va a evitar que la bendición llegue a tu vida. Por eso cuando a mí me dan noticias de que ya encontramos trabajo y que yo me gozo en mi corazón de verdad, digo, wow, qué bueno, Dios te bendiga, pero no te alejes de Dios, ¿no? Siempre les digo, no, tengan cuidado. Pero me da gusto, de verdad me da gusto saber que alguien de la iglesia fue ascendido, se compró un carro, su negocio está yendo bien, su vida está cambiando, él está creciendo. A mí me da un gozo tremendo en mi corazón delante de Dios. Digo, gloria a Dios, estamos avanzando, porque al avanzar él, avanzo yo, porque somos uno. Al avanzar tú, al crecer tú, sé que tú vas a bendecir a otros. Y no lo debo ver como, ¿por qué él? ¿Y por qué no yo? ¿Por qué no mi familia? ¿Por qué a mí no? Precisamente por eso, porque estás podrido por dentro. ¡Qué fuerte! El efecto de la bendición siempre va a producir lo siguiente. Vamos a la siguiente. Y ya estoy con el último tema y vamos a cerrar con una administración, con un punto. El efecto de la bendición y la siguiente. Cuando no somos capaces de mostrar verdadero gozo, cuando alguien más tiene un logro, una bendición, un ascenso, crecimiento, estamos demostrando envidia en nuestro corazón. Algo dentro de nosotros está produciendo podredumbre. ¡Wow! Cuidado con eso. Bueno, pastor, ya me dio todo el sermón. ¿Cómo venzo la envidia? Dos cosas. Y el último punto. Lo primero, para cualquier tipo de pecado, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en nuestro corazón la condición de nuestra vida. Es reconocer que has sentido envidia, o es reconocer que tienes envidia hoy de alguien más que está creciendo, que está avanzando. No hay manera de cambiar ningún tipo de pecado, ningún tipo de pecado interno, externo, de pensamiento o acciones, hasta que la persona no reconoce delante de Dios que está mal y que necesita ayuda de parte de Dios. Si no hay ese reconocimiento, tu vida no va a cambiar jamás, porque uno solo intenta y uno solo va a fallar. Uno solo intenta y uno va a fallar. Necesitamos la asistencia divina para poder vencer el pecado. Reconoce que estás fallando.
Reconoce que delante de Dios estás equivocado, porque ese es el primer paso. Y aunque parece el más sencillo, es el más complicado. Reconocimiento es lo más complicado de todo el proceso. Pero cuando reconoce uno, comienza la sanidad en el nombre de Jesús. Número 2. Entiende que eres único, única. Sea auténtico y sea auténtica. ¿Sabe que físicamente ningún ser humano tiene la misma huella digital? Todos tenemos una diferente. ¿Y qué nos hace eso? Únicos sobre la tierra. No hay nadie como tú. No cometas el grave error de compararte con nadie, porque te vas a frustrar. Y escucha estas palabras, porque siempre habrá alguien que es mejor que nosotros en algo, siempre, pero siempre en ti habrá algo que te hace mejor que otros. Esa palabra me gusta. Siempre va alguien que es mejor que nosotros en algo, siempre, siempre, eso no va a parar, pero en ti siempre habrá algo que te hace mejor que otros. Y como no te das cuenta que tú eres único y que eres auténtico y que tú tienes valor delante de Dios, te vas a vivir la vida comparándote con un hombre, con una mujer, con alguien que tiene recursos, con alguien que está creciendo, porque no has entendido que en tu identidad en Cristo Jesús te hace único sobre la tierra, y tienes un propósito que nadie tiene, y que Dios espera que tú cumplas el propósito, porque afuera de estas paredes hay personas que están esperando a que tú tomes la decisión de cumplir el llamado de Dios. Allá afuera hay alguien que está esperando que tú le des un consejo de tu desierto, de tu ruptura, de tus fracasos. Alguien afuera necesita escuchar que tú fracasaste en algo. Porque la iglesia no está llena de gente perfecta. Estás en el lugar de las personas más imperfectas sobre la tierra. Si no eres auténtico, buscarás imitar. Y si imitas, estás perdiendo tu identidad. Una identidad que fue dada por Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo es compararse, porque la comparación lleva a la envidia, y la envidia te puede llevar a más pecados. Eres única, nadie hay como tú. Eres único, nadie hay como tú. Las capacidades, tu carácter, los talentos, tu forma de ser, tu forma de hablar es única, y nadie la va a tener. Y Dios necesita a alguien como tú para extender su reino. No quiere que seas copia de otro. No quieras cantar como otro. No quieras predicar como otro. No quieras enseñar como otro. No quieras caminar como otro. No quieras hablar como otro. Habla conforme al diseño que Dios ha puesto en ti. No tienes que desear nada de nadie, hermano. Tú eres única y eres único. Y Dios te va a usar tal como tú eres. Oye, pastor, que soy muy enojón. Bueno, pues Dios te va a mandar con gente que necesita carácter. ¿Crees que Dios no necesita gente de carácter? Porque no cualquiera se le envía a gente de la calle. Hay gente que tiene carácter para pararse y predicarles la palabra, y no todos lo podemos hacer. Dios necesita tu carácter, firmeza, para que le prediques a los que nosotros no nos atrevemos tal vez. Por eso todos los necesitamos. Dios necesita a alguien que hable, sí, mire, hermanito, mire qué bonito está todo, y que hable como tú, con esa ternura. Pero si viene el del carácter fuerte, pues lo va a correr, ¿verdad? Por eso necesitamos gente que sea de todas las maneras. Y ya casi le está dando una cachetada al Ujier. Sí, hermanito, no se preocupe, yo lo espero aquí el próximo domingo. Pero si fuera el del carácter fuerte, sí. Por eso el de carácter fuerte tiene que estar con otro sector. Por último, acepta tus diferencias como algo que Dios ha puesto en ti. Basta de querer
ser como alguien más. Acéptate tus diferencias, porque en tus diferencias hay riquezas. Dice la Biblia que somos diferentes miembros y diversas funciones, pero todos con un propósito, que es darle la gloria a Dios. Necesitamos que seas tú diferente y que no seas igual a todos o a todas. Así Dios quiere que sea esto. Dios ama la diversidad, pero Dios ama la unidad en un propósito. Acepta tus diferencias y entiende que en tus diferencias Dios te va a usar, porque Dios te cableó, Dios te formó de cierta manera para alcanzar a ciertas personas que alguien lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy cerrando con esto. Ven, Rafa, por favor, póngala de grado. Y quisiera cerrar con esto y llevarte. Póngase de pie, hermano.